Nuestro planeta está lleno de maravillas que parecen creadas por los dioses. Lugares tan asombrosos que dejan sin aliento a cualquiera que los visita. Desde paisajes naturales que parecen sacados de otro mundo, hasta obras maestras construidas por el ser humano que desafían la imaginación. Hoy recorreremos juntos las 15 atracciones turísticas más increíbles del mundo. Un viaje épico que despertará tus ganas de soñar, explorar y descubrir. Yo soy Monotops. Comencemos. El sorbing o esferismo es una actividad que consiste en meterse en un globo de plástico sellado herméticamente para luego ser lanzado desde lo alto de una colina. Por lo general, la bola está hecha de plástico transparente y en general hay muchas maneras de practicar esta actividad alrededor del mundo. Desde meterte en la esfera y que te dejen caer desde lo alto de una colina, hasta llenar de agua la esfera y hacer un recorrido en el cual tus amigos o algunos voluntarios corran tras la bola intentando ser más rápidos que ella. Cabe mencionar que en algunas partes del mundo esta actividad ha sido cancelada, ya que algunas personas han resultado con heridas graves. En muchas otras, siempre se practica de manera regular. En cuanto a seguridad, hay dos tipos, unos que tienen arnés y otros que son sin nada. El primer caso es una bola construida a medida para que puedan entrar entre 2 o máximo 3 personas, cada una con su arnés de seguridad hecho de nylon reforzado. Y cuando no hay arnés, también se pueden meter 2 o 3, pero muy seguramente resultarán con buenos moretones alrededor del cuerpo. Una compañía llamada Zero G ofrece viajes donde los pasajeros pueden tener un encuentro cercano con lo que podría ser estar dentro de la Estación Espacial Internacional. La razón es que está diseñado para la gravedad cero. Estos viajes son sumamente calculados y colocados cuidadosamente en ángulos específicos para crear ráfagas de ingravidez. También se pueden hacer trucos acrobáticos y sentir por un momento los que los astronautas sienten en sus viajes al espacio. La empresa Zero G es relativamente nueva, pero ya ha sido utilizada para videos con gran presupuesto, como en una ocasión que Katy Perry en un videoclip grabó su sencillo "It Is Aquí". Dubái es popularmente conocida por su estilo de vida lujoso, supercoches muy caros y sus numerosos rascacielos. Esta es una ciudad casi de otro mundo, y sus experiencias también están a otro nivel. X-Line es una popular empresa que ofrece a los turistas aventarte desde la punta de un edificio en una tirolesa gigante que conecta con otro, en el que volarás una distancia de más o menos 985 metros hasta llegar a tocar tierra a una altura de 170 metros sobre el nivel de suelo, alcanzando también una velocidad de al menos 90 kilómetros por hora. Únicamente asegurando tu vida, un arnés, un cable de acero y una argolla reforzada capaz de soportar tu cuerpo. Además que lanzarse 2 al mismo tiempo hace que la experiencia sea aún más emocionante, alcanzando una marca de 3.000 pies por encima del suelo. Si tú decides visitar Dubái, ten en cuenta que este es uno de los lugares que puedes visitar desde las alturas. Continuamos este top con este increíble puente ubicado en una reserva natural en China, y es que está diseñado para aquellos que les gusta la aventura y no tienen nada de vértigo. Y es que ponte a pensar, estar a más de 480 metros de altura no ha de ser nada fácil. Nada más dejándote llevar de la seguridad de un arnés y un cable de acero reforzado, puedes vivir esta gran aventura saltando de un tablón a otro. Tienen una separación de entre 70 y 110 centímetros. Aunque muchos lo han logrado, otro montón ha caído. También no cabe duda que el ingenio humano no tiene límites, capaces de construir atracciones turísticas en lugares inimaginables. ¿Y tú, te atreverías a subir este puente? Te leo en comentarios. Esta atracción se encuentra en Bohol, Filipinas, y, como verás en pantalla, se tiene que realizar encima de una bicicleta, como si de cruzar la cuerda floja se tratara. Solo eres tú, un arnés y la bici, a una altura de unos 60 metros. Está situada en un parque natural en esa isla y el trayecto que se tiene que recorrer son unos 280 metros de largo. Es algo arriesgado y lleno de adrenalina, y es muy poco probable que pase una tragedia, atado de unos cables de acero reforzado. ¿Alguna vez habías visto algo así? Y continuamos el top con este volcán llamado Cerro Negro. Está ubicado en Nicaragua y forma parte de uno de los 9 volcanes que hay en este país.
Cabe recalcar que a día de hoy sigue activo, aunque no ha entrado en erupción desde 1999, y según estudios, es muy poco probable que lo haga en los próximos 50 años. Este volcán cuenta con 726 metros de alto y se ubica cerca de la ciudad de León. Es muy visitado por turistas en todo el año que buscan una experiencia única de este estilo, ya que es el único volcán en el mundo donde es seguro hacer esta actividad. Aunque siendo sinceros, es un largo recorrido a pie hasta subir a la cima, y luego, estando arriba, te pones un traje especial grueso y unas gafas que ayudarán a protegerte del viento lleno de cenizas y la tierra pedregosa. Esta piscina gigante, rodeada de caimanes, forma parte del parque Crocosaurus Cove, en la ciudad de Darwin, Australia. Los turistas pueden meterse en una cápsula transparente a esta piscina llena de hambrientos cocodrilos que no les gustan las visitas, midiendo cada uno entre 4 y 6 metros y medio de largo. En la jaula de la muerte, los viajeros pueden ver cómo estos gigantescos reptiles se alimentan y conviven entre ellos, estando solo a una delgada lámina de 2 centímetros entre ellos y un monstruo feroz. Los cocodrilos no son nada amigables y pasan cerca mostrando su gran mandíbula y dientes filosos. Si no estuvieran metidos en esa cápsula, no me quiero ni imaginar el escenario que resultaría. Pero para los amantes de lo inusual y la adrenalina al máximo, este es un sitio que, si van a Australia, sin duda no se deben perder. Al entrar se les da unas gafas de buceo y un breve entrenamiento. Si las tirolesas y el salto al vacío no son suficientes para ti, pues hay otra opción más para que te llenes de miedo: ser lanzado desde un cañón medieval. En Nueva Zelanda se llegó un paso más allá en las atracciones turísticas a prueba de cobardes. La catapulta de Nevis lanza a los aventureros como una bala de cañón de la Primera Guerra Mundial, solo siendo testigos la increíble altura y la humedad del aire mientras estás unido a una cuerda de seguridad de acero reforzado capaz de soportar hasta 1 tonelada, a unos 180 metros de altura y a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Esta atracción es similar a la de los cocodrilos en Australia. Aunque si te gustan los tiburones, muy seguramente disfrutarás esta actividad. Y es que, solo pensémoslo, está en pleno mar abierto con estos gigantescos animales pasando súper cerca de ti. Y si no es el caso de que te gusten, estoy seguro de que te lo pensarás más de una vez para meterte en esa jaula de vidrio. Estas actividades están disponibles en muchas partes del mundo, ya que hay varias empresas dedicadas al entretenimiento de esta índole, especialmente en África y Australia. Vaya que a este país le gusta sumergir personas, ¿no lo crees? En fin, también debes tomar en cuenta que aunque sea algo muy peligroso, en algunas empresas solo toman medidas de seguridad muy básicas, debido a que el mal estado de algunas jaulas ha provocado que algunos tiburones puedan romperlas y entrar en ellas. Continuamos el top con el Gran Cañón de China. Este está situado a una altura de 450 metros en la provincia de Hunan. Sirvió de inspiración para hacer una de las películas de Avatar, y los ingenieros y arquitectos decidieron darle un toque diferente al hacerlo de cristal reforzado de 5 centímetros, sumamente resistente, capaz de resistir un peso de hasta 2 toneladas. Este puente de 430 metros de largo, con 99 placas transparentes una seguida de la otra, la experiencia es aterradora. ¿Te atreverías a cruzarlo? Léelo en comentarios. Es un lugar con unas impresionantes y gigantes montañas, pero hay unas secciones que no se pueden escalar a mano, lo que dificulta que los viajeros puedan llegar a la cima. Pero esto no es un problema para los más talentosos. Existen estas escaleras llamadas las vías de rata, las cuales llegan a lugares que de otra forma sería totalmente imposible escalar, aunque no quiere decir que sea lo más seguro de hacer. Esta es la escalera a la cúspide, ubicada en Donnerkogel. Esta escalera está a 230 metros del suelo desde un extremo al otro. Lo que hace posible poder movilizarse en este tramo tan complicado, tiene 48 metros de largo y seguramente haría que cualquiera de nosotros se meara en sus pantalones. Durante 33 años, la Torre CN en Toronto, Canadá, fue la segunda más grande del mundo, solo después del Burj Khalifa de Dubái. Su función principal ha sido una torre de radiodifusión multifilar de 95 emisoras. A los que les encanta la adrenalina y las emociones extremas,
pueden disfrutar caminar alrededor de ella a una altura superior a 356 metros sin agarrarse ni de barrotes, ni paredes, ni nada por el estilo. Solo hay cuerdas de seguridad ubicadas al contorno de la obra y aseguran a los visitantes al edificio y no hay nada más entre ellos y una caída inminente. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo actualmente y no creo que le puedan quitar muy fácil su puesto. La atracción que se presentará en la pantalla se encuentra en el centro de Chicago, en el edificio llamado John Hancock. Este lugar se mantiene gracias a los turistas y visitantes que pagan por experimentar sensaciones de miedo. Se trata de un sistema de inyección hidráulica a lo largo de 9 pisos, donde los visitantes se colocan frente a una ventana gigante. Posteriormente, el sistema se inclina, ofreciendo una vista de 360 metros desde el punto más alto hasta el suelo. Gracias a este vidrio transparente, los turistas pueden disfrutar de una vista de la ciudad que se extiende hasta unos 90 kilómetros de distancia. El sentimiento de nerviosismo es inevitable y rápidamente se transforma en miedo al ver que la plataforma se inclina hacia el suelo, permitiendo que el vértigo y la adrenalina se apoderen del cuerpo. Además, cuenta con unos guardabarros que permiten a los visitantes agarrarse con fuerza en el punto más inclinado. El bungee jumping es una práctica cada vez más popular y siempre es en lugares altos de los cuales saltar. Aunque de por sí es considerado un deporte extremo, hay algunos que prefieren llevarlo al siguiente nivel. Lo que hacen es visitar la torre de Bungee Extreme en Macao, conocida por ser la más alta del mundo en esta categoría. Exactamente a 233 metros del suelo a la plataforma de lanzamiento. Un salto de esta magnitud, además de ser muy extremo, también es muy costoso, aunque a los que son fanáticos a este deporte, muy seguramente no les importará pagar esa cantidad a cambio de esa explosión de adrenalina. Por tu seguridad no te preocupes, la cuerda puede llegar a soportar hasta 2 toneladas, más o menos el peso de un elefante adulto. Esta atracción es una tirolesa ubicada en el centro de Gales, catalogada como la más rápida de la Tierra. Fue probada y diseñada con una posición diferente a las tradicionales, tomando en cuenta la velocidad que toma para acelerar. Aquellos que no tengan miedo para subirse pasarán de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos. Pero la cuestión no termina aquí, porque este cable transporta a sus visitantes a una velocidad final de al menos 200 km por hora. Solo como una referencia, te puedo decir que es el límite de velocidad para los trenes en todo el territorio de Inglaterra. Si aguantas bastante tiempo sin cerrar los ojos, el suelo de la superficie parecerá solo una mancha, y el viento que choca en tus oídos será muy ensordecedor. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Gracias por ver.